Estamos grabando. Ya, entonces vamos a ver lo que es un game design. ¿Tú sabes lo que significa hacer game design? ¿Tienes alguna noción? ¿Lo has escuchado antes? Es toda la parte de diseño del juego, ya sea así como las mecánicas principales del juego, las sensaciones que se desean causar en el jugador y el objetivo del juego. Ya él se encarga de eso, ¿cierto? Es que el game design, el diseño de juego, básicamente. Claro, él diseña los juegos, pero hay varios tipos de game design. Ah, ya, sí. ¿Ya? Entonces, una definición formal va a ser que el diseñador o diseñador de juego, o game design, como se conoce en el rubro, él se encarga de planificar todas las reglas durante la fase de preproducción principalmente. ¿Qué pasa en la fase de preproducción? Uno empieza a diseñar, a pensar, a decir, oye, ¿qué mecánicas podrían funcionar? Y se crea un GDD, que el GDD es el documento, el Game Design Document, que es un documento donde van las reglas, va un poco lo que uno piensa hacer con el juego. Ahora es importante destacar que estos documentos van variando después en otra etapa, pero la idea es que la esencia de los juegos siempre se mantenga. Es decir, si estoy haciendo un juego de carrera, el juego siempre tiene que seguir siendo un juego de carrera. A lo mejor puedo cambiar que los autos, por ejemplo, en vez de andar, vuelen, por ejemplo, ya por alguna decisión de diseño. Pero en general se debiera mantener. Ya, si cambio muy brusco como ese, puede que ponga en riesgo el proyecto. Recordemos siempre cuando hay un proyecto, hay un plazo determinado, hay gente determinada, hay un costo determinado de algún financiamiento, etcétera. Entonces, cualquier de estas cosas que cambien mucho podría afectar al proyecto. Entonces, como dice acá, también se fija de la jugabilidad, que es lo principal, los entornos, el guión y personajes durante la fase de desarrollo. Es decir, se encarga de que todo confluya y esté como todo alineado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo creo una mecánica de algo, el programador tiene que trabajar en esa mecánica según lo que el game design diga que tiene que ser, es decir, enredarlo, también el artista y toda la gente, todos los desarrolladores, toda la gente que comparte el proyecto, que trabaja ahí, tienen que estar trabajando como en equipo, siempre en la misma dirección. Entonces es importante que el game design también sepa un poquito de todo. ¿Ya? Se compara mucho un game design con un productor, ¿verdad? Como un director de una película. Entonces, él que ve, tiene la idea clara y tiene que ver hacia dónde nos enrolamos y también tiene que dar las respuestas necesarias que necesita la gente. Como por ejemplo, si uno se entendió algún requerimiento eh, o, o se necesita, por ejemplo, detallar más algo o alguien puede decir, esto no funciona por este motivo, a lo mejor hay un motivo técnico que no funciona. ¿Ya? Entonces, como un director. ¿Ya? También es como un arquitecto que tiene que ser el plano de un edificio. El plano del edificio, vamos a hablar que es como, para hacer el símil, es como el GDD. O sea, el GDD yo hago el plano. Pero muchas veces durante el transcurso de la construcción, como digo, hay errores y pueden ir cambiando las decisiones. ¿Ya? Y como dije delante acá, él pone la regla y toma la determinación de que el juego, de que todo tenga coherencia con el objetivo. Es decir, nosotros acá como game designer tenemos que crear sensaciones. Sensaciones ojalá lo más placentera posible. Ya con el fin de que la gente lo pase bien, que le guste. Entonces ese es como el objetivo final. Entonces si uno quiere decir, ok, esta escena por ejemplo tiene que dar miedo,
La programación tiene que estar orientada a eso, en la parte artística, eh, tiene que a lo mejor ser un escenario medio lúgubre, donde podáis causar sorpresa. También la música tiene que acompañarnos, que es un rol fundamental dentro de los videojuegos. ¿Ya? Entonces todo tiene que ir alineado. ¿Ya? De las funciones principales, es el responsable de obtener el game feel, que es lo que siente el jugador, como lo dice aquí el nombre en inglés, y que no se pierda el fuego, que sea entretenido. Si el juego no es entretenido, no es atractivo, el jugador lo va a dejar. ¿Ya? Entonces, y también llevar un buen game flow, que la idea es que no se aburra ni se frustre. Si el juego es muy difícil, se va a frustrar o se va a estresar. Si el juego es fácil, se va a aburrir. Entonces siempre tratar de llevarlo por ese camino. Va. Ya, entonces algunas características de game design. Tiene que ser un buen líder. Ya tiene que poder transmitir con claridad los requisitos del juego. Es decir, tiene que entenderlo bien primero él. Tiene que explicarlos bien. Ya, él es la persona que todos van a escuchar. Tiene que ser trabajar en equipo, que es una característica fundamental, ya que sobre todo estos son equipos multidisciplinarios donde todos tenemos personalidades distintas. Entonces es importante que él sepa llevar este equipo. Y hay que ser creativo, entender muy bien al jugador, es decir, hay que definir el target, saber lo que el jugador espera, y además también hay que documentar bien el diseño del juego. Es importante documentar bien porque al hacer el game design, como hay algunos juegos que son tan grandes, en general las personas que no entienden o no se acuerdan de algo van a buscar la información ahí. Entonces es importante que esté bien todo documentado. Bueno, ahora hay distintos tipos de game design. El game design se conoce como alguien general que hace la regla del juego, ¿cierto? Pero también hay en empresas más grandes en realidad. Quizá en el mundo indie no, con suerte a lo mejor hay un game design. Pero en el mundo indie donde trabaja, o sea, en el mundo más grande, en empresas grandes donde trabajáis a veces con cientos de personas o con mucha gente, se van armando roles. Se van armando roles por equipo. De repente hay varios equipos de trabajo para un mismo proyecto. Cada uno tiene una funcionalidad distinta. Y siempre hay un game design que esté llevando la batuta como de su equipo, ¿no? Y bueno, el lead game designer es una persona que lleva años trabajando en la industria, que es el principal responsable de llevar la visión general del juego. Imagínense un juego grande, no sé, por ejemplo Last of Us. Last of Us es un juego que trabajan cientos de personas, pero hay una persona que es el que lidera todo. Muchas veces no los conoce a todos como, como más cercano, pero sí habla con los jefes de cada área. Entonces él tiene que estar diciendo, bueno, ¿cómo vamos? Hicieron esto. Bueno, lo que mandaron ustedes no es lo que esperábamos, entonces hágalo de esta forma. También es una persona que debería manejar varias áreas, como decía antes, con el objetivo de poder ayudarle, asistirlo en todo. Ya, por ejemplo, eh, no sé, están haciendo alguna, no sé, poniendo luces y, y dicen ya, oye, ¿qué te parece este tipo de luces? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Entonces él va y dice, no, 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 recuerden que esta parte del juego es así, queremos causar esto, por lo tanto tenéis que cambiar las luces de esta forma. ¿Ya? A veces también en las conversaciones o en las planificaciones no se detalla todo, siempre se escapa en algún detalle, entonces el lead game design tiene que estar ahí para poder ayudarlo. Además también el lead game design tiene que tener habilidades también de enseñar cosas, de poder formar equipo, de poder capacitarlo, ¿no?
Y bueno, y todo lo que se haga, como dice acá también, hay que asegurarse de que se integren en el panorama general del juego, que todo ande como debe ser. Ya, el Mechanic Design es un personaje que tiene la función de ver exclusivamente mecánicas que existan dentro del juego. Es decir, qué se puede hacer y qué no. Entonces se encarga de crear mecánicas principales de los personajes o del juego en sí. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de Battlefield, que es un juego donde la mecánica principal del juego es como el core, es como la diferenciación. No sé si conocen el juego, pero este juego lo que hace es que va cambiando las reglas totalmente dependiendo de lo que uno va haciendo. O sea, que te cambia la regla del juego entero, lo cual hace que sea algo muy distintivo a cualquier otro juego. Entonces, el Mechanic Design justamente el que diseña esta mecánica. El Level Design, quizá uno de los roles más conocidos, que también es un Game Design, pero tiene una especialidad de Level Design. Él se encarga de crear los niveles. Em, bueno, aquí dice todo el contenido que hay en él. No es necesariamente que cree el contenido, sino que él posiciona las piezas. Generalmente los level design trabajan con blocking. Es decir que, por ejemplo, acá en vez de que hayan estos assets, él va armando el nivel, los caminos, y acá en vez de colocar los assets finales va poniendo cubitos. Entonces ahí uno va creando niveles. Él se encarga de hacer que el juego también sea divertido, de, de poner los power-ups, donde van los enemigos. ¿Ya? La idea es que también esté de acuerdo también con lo que se espera del game flow. ¿Ya? También los niveles. El content design, entonces, es el que genera contenido. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno tiene algún menú como este, donde hay contenido, por ejemplo, pócimas, cosas así, él va diseñando, por ejemplo, te dicen ya hay que hacer tantas pócimas, tantos consumibles. Entonces lo que hace el content design es ir creando contenido. Es decir, ok, mira, vamos a hacer tres tipos de pócimas, que esta va a costar tanto, esta otra. ¿Ya? También ayuda mucho el content design a ver los eventos que van dentro del juego. Cuando nosotros hacemos una curva una rampa de intensidad dentro del juego, eh, hay eventos que van cambiando el transcurso del juego, o sea, qué pasa, en qué momento. ¿Ya? Ahora no confundir con el Game Break, sino que es el Game Break el que escribe el guión. Eh, y bueno, como dice acá, detalle lo que hace el Content Design. El Game Writer o Narrative Design se encarga de escribir los guiones más que nada. La historia. Entonces el Content Design, por ejemplo, puede decir algo como, bueno, en esta parte va a pasar tal evento, pero el Game Writer lo que hace es, o Game Writers, lo que hace es detallar lo que pasa. Así como ya aquí, en este momento, el personaje principal se encuentra con su hermano y le dice que vaya a tal pueblo. ¿Ya? Pero el Game Writer escribe el diálogo. Ya como que hace el detalle. El System Design es un personaje que genera algún sistema en particular. Por ejemplo, si un juego es de pelea, él podría encargarse de la creación de avatares, de la lucha, entrenamiento y nivelación. Va a depender del tamaño del equipo a ver si hay un System Design, pero es un sistema aparte que funciona dentro del juego, como por ejemplo lo que muestra acá, que es la creación de nivel, de personaje, de avatar.
Entonces, bueno, tú vas a hacer System Design, pero tienes que hacer esto en particular. O el sistema, no sé, de monetización, etcétera. Ya, el Technical Designer es una mezcla de diseñador y programador. Él se encarga de ir moviendo pequeñas partes del código con el fin de ir nivelando o programando algunas cositas chicas. Pero no es un programador en sí, él no crea código, sino que él modifica código. Por ejemplo, no sé, están jugando, están Los parches. testeando. Claro, como que lo va parchando, lo va nivelando en realidad. Por ejemplo, imagínate que están, no sé si juegan League of Legends, cuando sacan un personaje generalmente ya muy OP, ¿cierto? Ya, el programador, el que lo hace el personaje. Pero después cuando hay que nivelarlo, lo hace el technical design. Es decir, parece que este mono tiene mucho poder, voy a bajar un poquito. Y él lo nivela. Entonces está como ahí como entre medio. ¿Ya? Si toca un poco de código, también tiene que ir tomando decisiones de diseño. Ya, pero no son bugs. Cuando hablé de parchar, no significa que arregle bugs, sino que lo que hace es ir cambiando variables. Es como que fuera estos sonidistas que tienen un montón de perillas para ecualizar. Eso sería como el técnico del cine. Él no hace la máquina, pero sí mueve las perillas. Bueno, y el UI UX Design, que significa User Interface o User Experience. Es decir, él se encarga de que cuando hablamos del feedback, generalmente el feedback puede estar en varias áreas, puede estar dentro del juego, o puede estar en una UI o en una interfaz, y se encarga de que nos podamos comunicar bien con el juego, de que el juego, en realidad el juego se comunique bien con nosotros, de que nos dé el feedback correspondiente para poder tomar las mejores decisiones. Eh, entonces la idea es que podamos hacer sentir o él se encarga de que la experiencia sea también adecuada a lo que queremos hacerlo sentir. Como dice acá, a veces ni siquiera puede haber un HUD hecho. El HUD es lo mismo que UI, pero deben haber suficientes pistas en el ambiente de que el jugador sepa qué debe hacer. ¿Ya? Entonces él es el encargado de todo lo que es feedback con el jugador. El senior designer es un tipo que en general sabe mucho, lleva mucho años en el rubro, se habla de 10 años o más. Y él está ahí como para hacerle consultas más puntuales. En general son los que cobran más también. El junior designer es alguien que está partiendo, que de repente es un game designer generalista y todavía no tiene algún área específica. Entonces la idea es que él pueda ir escalando y aprendiendo algún área en particular. De todo esto, game design, ¿cuál se sienten ustedes más cercano? ¿O qué les gustaría llegar a ser? ¿Qué hace game design? A mí hay como varias áreas que me gustan, pero entre las que más me gustan son el level design, el, el tema de arreglar las mecánicas, de ver las mecánicas del juego también, el mechanic designer. Y eso principalmente, así como de los que hablo. Es divertido crear niveles. Vamos a hacer un laboratorio donde vamos a crear un nivel con tiles que va a ser en 2D. A contar más. ¿Conoces Tilet? ¿Lo Ah, bien? Tyler, pensé que con Tilemaps. Son Tilemaps es un programa Tilemaps o que Tilemaps es un mapa O sea, creado. no, es sí, pues, un mapa de tiles. Que es, en Unity al menos se utilizaban tilemaps para Claro, hacer pero ciertos niveles. la herramienta Tilet lo que hace es crear Tilemaps.
Ah, En realidad con el Timemaps tú generas el nivel, ese. Por ejemplo, a ver si puedo cargar el programa. Ahí está lentísimo mi computador. Algo le pasó al OBS. De hecho, cerró el OBS y funciona bien. Ahí le actualizó la tarjeta de video y todo. Por ejemplo, este es un nivel. Este lo hice yo para una tarea del máster. Y aquí está el typeset o el timemap. Entonces uno va creando los niveles. La idea es que ustedes pueden llegar a hacer algo como esto. el de nivel. Ya, ¿qué game design famosos conocen? ¿O conoces, Eric? Porque los demás chicos no sé si No, están. ninguno. ¿Conoces a Will Wright? Ninguno, la verdad. No. Y este loco es el que hizo los Sims. ¿Cómo creó los Sims? Es porque se daba cuenta que los niños jugaban con como casita de muñeca. De hecho, él lo llama como una casita de muñeca virtual, en el cual tú puedes controlar, puedes darle una característica a un personaje, puedes darle vida, puedes colocarle, cambiarle la casa. Entonces, toda esa imaginación. Ah, perdón, alguien está hablando en el chat. Ah, escúchale. Toda esa imaginación entonces la metió dentro de un juego que se llama Sims, que es un juego de los más populares. Entonces, algunas frases que él dijo es: a los jugadores les gusta saber que han descubierto cosas que incluso los diseñadores no sabían que estaban en el juego. Ya, eso como decir, oye, mira esto, lo que descubrí. Algunos glitch, algunos bugs también. Eh, También el hecho de poner a los jugadores en el rol de diseñar también, como él se dio cuenta que era como atractivo para los jugadores. O sea, ya, ok, no se cambió solo. Ok, te paso esta casa y tú la vas arreglando. Entonces también empieza a haber o los Sims también, uno va creando el personaje, le pone nombre, le busca un trabajo, pueden tener hijos, empiezan a haber algún tipo de relación entre jugadores. Eh, entonces entretenido porque estáis como creando un mundo. ¿Y qué pasa con eso? Que tú empatizas mucho con ese mundo. Por lo tanto, se produce el engagement o el enganche, que es como tú te quedas jugando ese juego. ¿Ya? Como decía también, es un juguete interactivo. Es decir, ves que hay todo este rol de como de crear casitas y cosas así. eh, y lo diráis a un juego, un videojuego electrónico. Ya, bueno, como dice acá, fuerte sentimiento de empatía porque tú te sientes reflejado. Tú quieres que tu personaje la vaya bien. Acá los personajes tienen necesidades básicas, tienen que ir al baño, tienen que comer, tienen que ducharse. Entonces, fue muy inteligente Will Wright. ¿Ya? Y también dice que después de que las personas juegan estos juegos de Sims, tienden a cambiar su percepción del mundo que los rodea. O sea, un juego afecta en su vida, podría afectar en su vida real. Yo tengo una amiga que juega Sims, que es fanática de los Sims, y si de repente dice, ¿y si somos Sims? Así como, Ujú. De hecho, yo no teoría de que somos y igual, una simulación. sí, o sea, hay Aló. varias teorías así.
Dice que con probabilidad de 50% somos una simulación. ¿Cómo lo hacemos? Un holograma. También un Aló, holograma. hola, profe. Hola, hola Ignacio. Ujú. Em, sí, ¿lo seríamos o no lo seríamos? No lo sé, yo creo que sí. Los neurocientíficos dicen que tan solo percibimos lo que nuestra mente indica, así que no comprendemos el mundo, el universo fuera de nuestro cerebro evolucionado. O sea, los demás animales perciben el universo de forma diferente a nosotros, así que, según los neurocientíficos, tan solo conocemos el universo acorde a a lo nuestra especie y no según el universo total. Claro, interesante eso. O solo que lo que nosotros creemos que es la realidad. Mm. ¿Ya? Un caso igual de realidad social, por ejemplo, es que, bueno, en nuestro país somos un país donde somos muy distintos socialmente, el status quo está súper marcado. Y de verdad hay gente que no conoce la realidad de otro sector. Entonces, por eso también es muy difícil a veces poder dialogar o llegar a acuerdos, porque realmente no conocen lo que pasa. Pues la clase política, por ejemplo, no anda en metro, no tiene FONASA. Y dice, no, si nosotros entendemos que la gente necesita ayuda, por ejemplo, pero no lo viven, pues. No saben cuánto es un kilopaz, no saben cuánto es el metro. Nosotros la gente de sectores altos tienen todo allá, pues tienen hospitales, los mejores colegios, entonces no bajan también a ver otros realidades. Entonces cuando no se conoce, Pero según Joaquín Lavín, vivimos con 3.000 pesos al día. sí, pues, o sea, pero no él, pues. No, él pues, no, claramente. Este dice, voy a ir con 3.000 pesos al día, sí, mira, aquí bueno hacer una cepita de lechuga. Ya, pero ¿cuánto gastaste en la Sopa de comida? lechuga. ¿Sí? O de repollo, así dijo. Eso de repollo. Eso es estar fuera de la realidad, ¿ya? Entonces, claro, imagínense que si vivimos así en general, que solamente conocemos nuestra realidad, en un mundo, o sea, en un aspecto súper directo como la sociedad, imagínense si nos comparamos con el universo. No tenemos idea, po. Ya, Shigeru Miyamoto, imagino que lo han escuchado. Es el de Mario, ¿no? Así No es que es. no lo conozca, no es que lo haya leído en el Power. El de Mario. Mario, Nintendo, Zelda. Ya, bueno, Shigeru Miyamoto es como uno de los diseñadores más conocidos, más respetados. Eh, Realmente él creó reglas, él creó formas de poder diseñar. Él entendió muy bien al usuario, entendió muy bien el mercado en su momento. Eh, Él cambió un poco el paradigma de lo que significa ser videojuego. Es una persona que es muy respetada a nivel mundial, es un ejemplo a seguir en realidad. Así que se van un poco lo que hace él, es importante para lo que estén estudiando, ¿no? Bueno, él da algunos consejos, dice, por ejemplo, un juego demorado puede llegar a ser un buen juego, pero un mal juego lo es para siempre. Es decir, que si ustedes se dan cuenta que el juego no funciona o no está bien testeado, es mejor aplazarlo que sacarlo como está. Porque uno va y juega un juego y, por ejemplo, no sé, lo que le pasó a Cyberpunk. Mucha gente dijo el juego es malo, siendo que sí tenía un montón de errores porque no estaba terminado o porque no estaba bien testeado. Pero después no lo jugó más, po. O sea, o no lo compró. Yo lo iba a comprar y cuando salieron las críticas dije, no, yo lo voy a comprar si no me va a gustar. Y quizás sea un juego bueno,
pero le faltaba un poquito estar un poco más en el horno. Pues, me imagino que también hay, con todas las demoras que tuvieron ellos, me imagino que tuvieron un montón de problemas con inversionistas o presiones de productores. Ya uno no sabe, pero eh, De hecho, yo sí. me lo compré en precompra. Ujú. Y el día de que salió, jugué un rato nomás. Creo que jugué como así 1 o 2 días. Y después me distraje con, creo, porque había clase o algo así, no me acuerdo. Y yo nunca más lo jugué, ahí lo dejé. Claro, Igual Cyberpunk fue como súper ambicioso y rápido para sacarlo. Porque ¿cuánto tiempo estuvo en producción? Casi nada. Sí, pienso que de hecho hasta hace como un par de meses nomás habían... Sería como un parche grande con fixando todos o sea, la gran mayor parte de los bugs. O por ejemplo poniendo habilidades, sino yo como terminando de pulirla, porque había una habilidad, por ejemplo, de cuchillos. Podéis conseguir el cuchillo muy bueno, pero si los tiráis y los perdíais, no podéis recuperarlo, por ejemplo. claro, es un error de diseño, claramente. Bueno, afortunadamente ahora existen los parches. Trabajamos con juegos que están en la nube. Cuando Shigeru Miyamoto dijo esta frase, los juegos estaban en cartridge. Es decir, sacáis el juego y hasta aquí llega la cosa. Bueno, él dice que sus juegos son inspirados en la niñez. Este loco, no lo voy a tutear, el señor Shigeru Miyamoto, se inspiró en sus juegos con vivencias que él tenía cuando pequeño. Él vivía en un sector que era un poco como un poco de campo y a él le gustaba ir a investigar qué había. Y donde vivía habían varias cuevas. Entonces él entraba a las cuevas y iba viendo qué había dentro. Eh, Esto lo hizo tener sensaciones muy agradables de cuando es niño y las quiso reflejar en un juego. ¿Quién sabe cómo se llama ese juego? Luigi. Zelda. ¿Recuerda los Ah, el primeros? Zelda, yo pensé que era el Mario. No, ¿recuerda los primeros Zelda? Vamos a ver si puedo abrir. Bueno, Honestamente, profe, nunca jugó Zelda. ya, vamos a ver que jugarlo, o por lo menos ver de qué se trata. Bueno, los que llegaron tarde, mi computadora anda muy lento, así que les pido un poquito de paciencia. No se preocupe. Sí, es el OBS, estoy seguro que lo es, el que lo cierra y anda muy bien. Entonces, vamos a ver acá algún gameplay de algún Zelda de Nintendo, de la consola Nintendo. Todos los Zelda son de Nintendo. Se debería alimentar el hamster un poco. Miren, 1986 yo tenía 2 años. Ustedes no están ni en la planificación, Ni cerca. ni cerca. Yo afortunadamente nací cuando estos juegos se estaban recién creando, entonces imagínense, no sé, para los 6 años, 8 años, vamos a salir un poco al mundo afuera, a ver. Bueno, aquí está dentro de una cueva. Lo que me gusta de estos juegos es que la música se mantiene. Bacán eso. Bueno, ustedes no están escuchando. Bueno, acá se fijan es como un sector de bosque. Y me imagino que se lo ve súper cortado, que a mí se me ha cortado. Ahí está un menú, parece. Sí. Ahí hay una cueva, ¿se fijan? Y dentro de la cueva hay secretos, hay enemigos,
hay objetos, se ganan de espada, ¿ya? Pero eso es más o menos. Entonces, este juego, que el primer Zelda, tiene muchas cuevas. Y el hecho de poder descubrir qué hay dentro de esas cuevas es lo que lo gatilló a que el juego fuera tan exitoso. Él dijo, yo quiero que la gente sienta lo que siento yo, de esa sensación de ir a una cueva o un lugar desconocido y que puedan haber tesoros dentro. También, por ejemplo, los cofres que hay en estos juegos, también puede ser un interrogante. Tú sabes que es un premio, pero el hecho de tener la espera, esta tensión de saber, oye, ¿qué me va a salir? Es súper entretenido. ¿Ya? Bueno, justamente acá abajo dice lo que acabo de decir. El objetivo de los videojuegos es entretener a las personas sorprendiéndolas con nuevas experiencias. ¿Ya? Entonces, el hecho de la sorpresa, uno de los aspectos más importantes dentro del gameplay. Ya la pasada otra vez te compran un juego y dicen, juego, sorpréndeme. Y te ponís como a jugar el juego y te das cuenta que están dando cosas nuevas. Ya, los regalos, todos estos premios que se dan, moneditas, una espada bacán, o cosas que podéis conseguir con esfuerzo, por ejemplo, skin, eh, ya que se trasladan o traslaban también a la vida real. El skin te lo compré con plata real, pero un esfuerzo a lo mejor tuyo que trabajáis para comprártelo, o te lo regala un amigo, o te lo regala tu mamá o tu papá. Esas cosas te hacen como sentirte bien. O que tú, por ejemplo, hay un puzzle muy difícil o alguna dificultad que no podíais pasar y la pasáis, tomaste mucho y te dan un premio. Eso es como lo mejor que te va a pasar dentro del juego. Cuando tú pasas una problemática muy grande y no puedes, no te regalan nada, te sientes como estafado, ¿no? Sí, de hecho, a mí hace poco jugué el Nioh, que es como un Souls-like. Ujú. Y ya, estamos jugando con amigos, pero el primer nivel lo quise pasar solo. Entonces, el primer jefe, bueno, segundo en teoría, estuve intentando matarlo como 3 horas, poco más quizá. Y al final, bueno, la recompensa, aparte de acceder al resto de mapas, al resto de cosas que me ofrece, fueron solamente almas, si no me equivoco, y cosas así. Que son, bueno, que son como para canjear, subir nivel y cosas así. Pero a pesar de que fue solo eso, me sentí una satisfacción gigante solo por matarlo. Claro, súper. Un compañero de usted el año pasado dijo que se sintió muy frustrado cuando se terminó el Mario Odyssey con toda la estrella, todos los trajes y todo, o toda la luna en realidad. Mario, no el Mario, sí el Mario Odyssey. Y no le dieron nada más, po. Entonces fue como, ¿por qué? Si me esforcé tanto, si estoy frustrado. Si bien el juego le encantó y todo, que es un gran juego, ese detalle hizo que no le gustara o se sintiera mal por eso. Entonces ahí tienen que tener cuidado con eso. Sid Entonces Meier, yo me ujú, acuerdo que dale nomás. yo me acuerdo que en Zelda, en el Majora's Mask, Ujú. yo antes no sabía que yo lo tenía, pues, porque a mí me lo compraron cuando niña, así como con la GameCube, pero yo no tenía idea de que era un juego. Yo pensé que como que debido a que terminaba el tercer día, era debido a que era una Ah, ya. demo, algo así. Y tardé como varios años en descubrir que era un juego. Mira, sí, pues, uno de los buenos juegos que tiene Zelda también, pues. Aunque me gusta más Ocarina, sí. Sí.
Pero bueno, a veces uno tiene joyitas en la casa que no se da cuenta que las tiene. Ya bueno, Sid Meier es un tipo que hizo el Civilization, que son juegos que son como de estrategia, de ¿cómo se llama? De economía. Ya, él pone algo en el tapete que es muy importante y dice entender un juego lo más rápido posible. Esto tiene mucho sentido, sobre todo en la época actual, donde la gente, los jugadores, eh, tienden más a frustrarse rápido, a que no les gustan los juegos. Y no los culpo, porque no quiero hablar como que son niños de cristal o niños rata. No los culpo, porque en el mundo donde ellos nacieron existe internet. Existen montones, montones de juegos que ellos pueden simplemente dejarlo de lado si no te gusta y jugar otro. Antiguamente te compraban un juego para el cumpleaños y te tiene que durar todo el año. Por ejemplo, mi primer amigo de chico yo lo hice porque cambiábamos juegos. Si como hay que juegos tenéis todo esto, mira, te lo cambio por este que ya lo jugué ya. Ahora no, pues ¿quién cambia juego ahora? O sea, te pueden prestar un juego de repente, pero es como cambiar un juego por la oportunidad nomás, pues. Pero no es como Lo que. que tiene, por ejemplo, Steam, que si igual viene, eso estaría bien, el como de cambiar juegos, es que puedes compartir biblioteca. Claro, Entonces que así puedes con darle amigos. como acceso a un amigo, no sé si creo que una cantidad de bibliotecas, creo que son como 3 4 como tope, si no me equivoco, como para que jueguen los mismos juegos. Pero no pueden jugar el mismo juego que esté en la misma cuenta a la vez. A la vez, sí. Yo sabía que era uno solo, ¿no? Ah, no, son varios. No, no creo que más. Sí, son varios. Creo, si no yo creo que 2 o 3, si no me equivoco. Pero la única limitación es que no puedes jugar juegos que estén en la misma cuenta al mismo tiempo. Claro, sí. Tengo un amigo que tiene 1000 juegos. Bueno, cuando yo lancé Watchmaker, él me dijo, coincidentemente, tu juego fue el número 1000 que compré. Y digo, ¿cómo tenéis 1000 juegos en Steam? Y dije, ¿les juego a todos? No, los colecciono. Bueno, bueno, la Entonces hay primera. cosas que se ven bonitos, que como, oye, Sí, o te compré un pack también, ¿cierto? Vienen varios juegos que quería uno. está barato. Estaba Tal barato, vez en sí. algún momento del tiempo esos 1000 juegos valgan mucho. Puede ser. Le pregunté a Lara cuántos juegos tiene. Y, bueno, entender un juego lo más rápido posible es una premisa principal, porque como les digo, la gente ya no está dispuesta a leerse un tutorial para jugar. No está dispuesta a perder mucho tiempo en entender cómo se juega. La gente compra el juego y lo quiere jugar, ¿ya? Es por eso que es importante que ustedes las mecánicas que traiga el juego le expliquen de una buena forma. Primero, no colapsen a la gente con muchas mecánicas al principio, porque la gente se puede acordar de una o dos mecánicas a la vez. Entonces tienen que introducir esa mecánica, hacer que funcione, que juegue con ella, darle un par de dificultades. Lo que hace Nintendo, por ejemplo, creo que hablaba con usted lo de la cueva novata, ¿verdad? Creo que no. Me suena. Creo que lo escuché alguna vez, no estoy seguro. Ya. Em, la cueva novata, lo vamos a hacer más adelante, sí. La cueva novata es un lugar donde tú te enseñan una nueva mecánica y que es imposible o muy difícil morir. Por ejemplo, te pasan una espada y tú quieres probar la espada. Quieres saber cuánto pega, si tiene algún golpe como recargado, no lo sé. Pero no te hacen pelear con un montón de enemigos al tiro, sino que te dicen, mira, corta el arbolito. Y tú vas y cortas el arbolito. Mira lo que pega. Ahora podía hacer por ejemplo en el Zelda, si dejas presionar el botón mucho rato, podía hacer un golpe en círculo. Entonces ya mira, anda donde está esa maleza y rompe toda la maleza, que es como en un círculo.
Ah, ya, entendí. Entonces ahí uno va aprendiendo lo que es la mecánica y puede estar todo el rato que quiera y hasta que se aburra. Ya, mira que ya harta maleza hay que cortar, dale, hay harto arbolito, ¿ya? Que si uno va aprendiendo. Em, y luego ya te van colocando algún enemigo muy fácil, que lo puedes matar, que ya tenía una posibilidad de morir, pero es muy baja, tenés que ser muy malo para morir ahí. Y después ya te lanzan allá al juego real, po, a pelear con harto enemigo, a que tenéis que usar bien la habilidad, y después te la mezclan con otras habilidades. Ya, por ejemplo, ¿qué pasa si tú pegas un espadazo y justo tiras una bombita y eso hace que haya una explosión más grande, no sé, por ejemplo? El punto es que sea lo más natural posible. Es por eso, cuando hablamos del feedback también, es importante que ustedes coloquen conceptos de juego, mecánicas de juego o feedback que sea muy fácil de entender, que sea como casi natural. Por eso se ocupa mucho mecánicas que se habían tratado en juegos anteriores o que son de conocimiento público o de que se conozcan de la vida real. ¿Ya? Es por eso que hay estándar también de controles. Por ejemplo, si tú vas a jugar un juego de disparo, te movís con watts y apuntáis con el mouse. Si ustedes no hacen eso en un juego de disparo para poder innovar, nadie lo va a entender. Si fijan, todos los Y juegos a son poca iguales. gente yo creo que le vaya a gustar. Sí, po, porque tienen una cultura, están acostumbrados a jugar de una forma. De hecho, respecto a eso, si no mal recuerdo, los antiguos Assassin's Creed, uno corría con el clic derecho, por lo que me comentaba eso. Y actualmente, por lo general se corre con el shift lado del teclado izquierdo. Entonces, igual como que para el que no está acostumbrado, igual es como, al menos en mi caso, que cuando me contó un amigo que así se corría, yo quedé como, pero, pero ¿por qué? ¿Por qué con el, con el clic? Claro, es raro, po. Ahora en general uno como ya no quiere caminar todo el rato, sino que quiere correr, porque uno quiere avanzar rápido. Ahora cambiaron, el estándar cambió el botón en vez de que con el shift tú corras, es con el shift tú caminas. Al revés. Otro estándar que me carga es que tenéis que correr con el L3 apretado. O sea, no. ¿Por qué? Depende, porque puede, a veces, bueno, depende, creo que es según las mecánicas del juego, puede ser con el stick apretado Con o el stick, sí. con los botones de arriba, con el, bueno, LB, RB o Claro, L1, R1. A veces los juegos tienen Bueno, tantos controles que tener otro botón para correr igual es más complicado, entonces lo ahorran con el stick. Igual claro. el Minecraft creo que en consola corrí con el análogo, creo. Estoy no, seguro. en consola creo que se corre con dos veces, sí, con el stick o con dos veces para adelante también. No, no me acuerdo lo mismo. A mí en lo personal como jugador me carga que sea así. O sea, de verdad me carga, no, No, no yo cacho puedo. que Sí, depende del igual juego, la cuando verdad, empecé porque eso como fue dijo bien raro. el Eric, es según cuántos botones ocupa el juego en sí, o para las cosas básicas. Sí, pero yo cuando hago pruebas de juego nuevo, lo que yo hago es que corráis normal, po. Y si tú quieres caminar, por ejemplo, con el stick podéis presionar un poquito más despacio, ¿no? Y no sé, en keyboard, en el teclado, ahí sí hago que corran con chip. O que caminen con chip. Ya, otra cosa que dijo Sid Meier también, si un jugador intenta hacer algo y no puede, entonces el juego es un fracaso. ¿Qué quiere decir con esto? ¿O qué quiere decir él con esto? Que si tú le muestras al jugador las reglas del juego y por lógica tú deberías poder hacer algo que te están enseñando que tú podrías hacerlo y no lo puedes hacer, ya es un fracaso.
Por ejemplo, te colocan una. Les pasó que de repente hay una cajita y tú la soltáis arriba, muy bien. Y después hay como una carretita que es más chica que la caja y no podéis saltar arriba. Como que colocar la carreta para que no paséis para allá. Para decoración, sí, para bloquear mapas o cosas así. Claro, pero es más chico que la caja, po. ¿Por qué no puedes saltar? Entonces te enseñan que tú puedes saltar y te puedes subir arriba de una caja de un tamaño X. Y la carreta, También romper cosas. Por ejemplo, puedes claro, romper la carreta o puedes romper la caja en vez de tener que buscar cierto objeto o aprender cierta cosa para poder, no sé, moverlo. Cultivar algo para que se vaya. Pero no, como que nos dejan romper simplemente para seguir avanzando. claro, durante puedes destruir, no sé, una caja de metal gigante y no puedes romper una carreta con la misma espada que es de madera. ¿Por qué? O voy a matar a un jefe que mide 40 metros con un palo, pero no podía matar una caja. ¿Se fijan? Entonces, el jugador es una. Perdón, el juego es un constante. Está en constante enseñanza al jugador. Te enseñan cómo jugar, cómo moverte. Y si te enseñan algo, y después con ese algo que tú aprendiste no podías hacer algo, es como. No, este juego me está troleando. Encontré que es raro. Si bien uno siempre juega en un mundo de fantasía o que es distinto a la realidad, y uno dice, bueno, aquí pueden a lo mejor haber escobas voladoras, pero igual tiene sus reglas, tiene su lógica. Y si tú te enseñan esa lógica y después no se... eh, como que esa lógica la quiebra el mismo juego, es como... No, chao, me aburro. Ya, entonces esa frase igual es bien interesante. El game design es un conjunto de decisiones interesantes. Cada vez que uno está diseñando algo, cada vez que uno se plantea de cómo tiene que jugar la persona, son decisiones, 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 decisiones para todo. Entonces, cuando tú tomas varias decisiones positivas, el juego va a ser positivo, va a ser bueno. Si no, va a ser complicado. Ya, Peter Molyneux dice que las interfaces son primordiales. ¿Qué juego es ese? No sé. Creo que era el Fable. Bueno, dice que las interfaces son primordiales. ¿Por qué son primordiales? Es una forma de poder darle feedback al jugador, poder así como ver las cosas que puede realizar, así como por sí solo. Ujú. Sí, creo Sí, sí, súper bien. Eso es. Si el juego no se comunica contigo, no hay nada que hacer, po. Ahora, él habla de interfaces. Quizá cuando lo dijo fue hace mucho tiempo, pero ahora no es necesario que haya interfaces, sino que pueden haber tutoriales pasivos que te estén comunicando con el ambiente. No necesariamente una UI. Diseña tu que- juego pensando qué verá y qué hará el jugador cuando juegue tu idea. Ya, es decir, ponerse en la cabeza del jugador. Él dice, no hay democracia, solo inspiración. La idea debe venir de una sola persona. ¿Qué piensan al respecto? ¿Las ideas tienen que ser de una sola persona? Uf, uf. Depende. Al menos en contexto de U, yo creo que igual difícil. Que se juntan en equipo para poder hacer un juego en conjunto. Ujú. No es como juntarme en equipo para hacer tu juego. Ahora ya si es como una empresa o una microempresa, ya pueden irse turnando como ya, ahora hagamos tu idea, después hagamos tu idea y así. O sea, creo yo. Claro, pero la idea no solamente se refiere a un tipo de juego que yo quiero hacer, sino que
ideas de mecánica dentro del juego, de niveles, o sea, todas las decisiones que corresponden a un juego. Hay un montón de ideas por juego. Él dice que para que sea mejor el juego tiene que venir siempre la inspiración de una persona. Pero si esa persona no está inspirada, o él piensa que es así y no es así, cuando todos saben que no es así, yo creo que si Es que bien, puede pasar también, por eso que sea una pura persona, en parte es como mala idea, pero tampoco tan mala idea. yo creo que si bien la idea puede venir de una persona, eh, hay que trabajarla en conjunto. Así como hoy se me ocurre una idea, a ver, cuéntala. Ah, pero si hacemos este cambio, mira, y la idea va mejorando, va mutando, hasta que llegue al concepto final. Ya, después dice focalizarse en elementos que no puedan ver en otro lugar. ¿A qué se referirá con eso? Eh, Innovar en juegos de cierta manera, así como traer cosas que tal vez no puedes hacer en otros juegos. O cosas Ujú. así. Así es, ¿de qué forma tú haces tu juego único? Así como, hoy se me ocurre una idea y lo voy a meter en este juego. Entonces, ¿Cómo? ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿qué se refiere con focalizarse en elementos que no pueden ver en otro lugar? Ah, ya. No, 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 no. Sí, No sí. pensé que había preguntado otra cosa. No, no. No decía que, por ejemplo, podía encontrar algún elemento que, no sé, por ejemplo, el tema de los cofres. Cuando alguien dijo, oye, hagamos cofres como los piratas, por ejemplo, y que pueda haber un tesoro, ese elemento quizá al principio era el único juego que tenía cofres. Y empezaron a replicarse como locos en todos los juegos que se hacían. Ya, dice, escribir un GD es estúpido, pero el GD de Fable 2 tenía 2000 páginas. ¿Piensan que escribir un GD es estúpido? No, porque igual tú ves como las directrices como que se va a poner un piso de donde firmarte para hacer un juego. También, bueno, es todo moldeable. Entonces igual es Mm. como más adelante, aparte de tener como la idea más o menos clara, para ver cómo mejorar lo que tenís y cómo guiarte bajo ciertas normas, por lo menos. Muy bien, Jair. Ayer un chico en taller decía que él pensaba que hacer un GD en la preproducción y después no tocarlo era estúpido, porque siempre tiene que haber, siempre el GD tiene que estar cambiando. Entonces, ¿por qué tiene? Si, yo le dije, tienes razón, el GD está vivo, siempre va cambiando. Estamos hablando de taller de videojuegos donde tienes que crear un proyecto entre varias personas, un proyecto un poco más grande, más ambicioso. Y le dije, sí, pero hay que definir ciertas cosas en la etapa de preproducción, como por ejemplo un nivel. Está bien, quizá el nivel no sea exactamente el nivel que tú diseñaste va a ser el final, pero tienes que tener una idea de lo que quieres hacer como nivel. O sea, si tienes las bases, sabes lo que tiene que pasar en ese nivel, tienes que hacer un diseño. Ahora, si ese diseño mejora después, obviamente va a mejorar. Pero si no creáis o no haces un diseño previo, es imposible que tenga un diseño bien hecho. A menos que tengáis mucha experiencia y sorteéis ese proceso, pero es difícil. ¿Conocen a Hideo Kojima? ¿Qué juego ese? Qué buen juego. No lo conozco, pero qué buen juego. ¿No conoce a Hideo Kojima o a...? A A Hideo mí, Kojima. ese hombre, uno de los pocos de personas que he hecho juegos, me hagan llorar, reír y enojarme en menos de 5 minutos. Logró su objetivo entonces, pues te hizo producir varios sentimientos en poco tiempo. Con el Phantom Pain,
Lo jugué dos veces, una vez en consola y una vez en PC, Ujú. y tanto su mecánica como historia como todo me encantó. Y al final, bueno, durante el transcurso hasta el final, logró que me enojara, riera y me enojara en muy poco rato. Bien lloré. Te enojaste por algo del juego o porque tenía un bug o algo así? No, por Por historia, por historia, cosas así. Nada del gameplay, nada como, como ¿cómo decirlo? externa. Como, sí, todo porque supongo que estaba hecho así. Sí, po, tienen equipos de trabajo gigantes para hacer todo eso. Bueno, de Hideo Kojima no encontré como frases, porque todas estas frases que yo le nombré son frases que son como consejos en realidad. Ya, pero no podía dejar a Hideo Kojima fuera. Entonces puso algunas frases que él dijo, que no las dijo en forma de, como le digo, de consejo. Pero él dice, mis juegos son bastante estresantes, donde tienes que jugar durante mucho tiempo. Es decir, él hace que la dificultad sea constantemente alta. La historia en la que el jugador, las historias en las que el jugador no habita en el personaje principal son difíciles de manejar para el otro juego. Eh, claro, claro, si hay una historia que no pertenece a tu personaje principal, no te va a interesar, no te va a interesar tanto. Siempre el conflicto, cuando uno escribe un guión o escribe una historia, el conflicto tiene que ser basado en el personaje principal. Porque es con la persona, o bueno, no la persona, sino que es con el jugador o el personaje que tú más empatizas, porque estás todo el rato con él. ¿Ya? Y después dice, cada vez que hago un juego nuevo, pongo todo mi esfuerzo por completo en ese juego. Una vez que el proyecto está terminado, puedo dar un paso atrás y mirarlo objetivamente, que es cuando puedo ver muchos defectos. Ahí es cuando comienzo a hacer un nuevo juego que intento solucionar algunos de estos defectos. Es decir, le pone empeño lo más posible a su juego, pero él intenta hacer lo mejor posible, pero solamente cuando el juego está terminado y puede verlo de afuera, es cuando detecta los problemas. Eso pasa mucho, chiquillos. Lo más probable es que ustedes nunca vean los defectos de su juego cuando lo estén desarrollando, porque pasa algo que uno se pone como un balde en la cabeza que está concentrado en desarrollar la mecánica y que funcione bien, pero como juego tal, uno no lo puede ver, es imposible. Por lo tanto, es muy necesario que a ustedes les prueben los juegos gente que nunca ha visto su juego. Mientras menos conozcan su juego, mejor. Y cuando lo estén probando, tienen que dejarlo solo, no decir, no, mira, tenéis que hacer esto. Si hacen eso, lo están contaminando. Significa que el jugador no entendió bien su juego. Ya, y si el jugador juega, o sea, si tienen gente que va a probar su juego, como testing y todo, esa persona está como que quiere ayudarlo igual, pues. No vamos a que sean amigos de ustedes, familiares, quieren ayudarlo a que el juego esté bien. Entonces, si ellos tienen van a hacer todo el esfuerzo para poder ayudarlo y para poder entender el juego, eh, déjenlo que lo intenten solo. Si ya no pudieran entender algo, ahí recién dígales, pero para que puedan seguir avanzando, pero tienen que notar ahí que es un problema. ¿Ya? Ojalá que los juegos que ustedes hagan lo entiendan todos, sus mamás, sus papás, gente que no juega videojuegos. Si lo entienden rápido, su juego va a ser un éxito. Si les cuesta entenderlo, cuesta moverse, eh, puede que sea un fracaso. Pasa mucho también, y también lo he escuchado, que cuando hacen un juego, pierden rápido y dicen, ah, es que no soy bueno en mi propio juego. Si alguna vez escuchan eso, tienen que entender que su juego está mal hecho, al tiro.
Imagínense que ustedes que lo juegan 100 veces el juego para probarlo, aún así no pueden pasar una etapa fácilmente. Imagínense a alguien que primera vez que lo juega, que no tiene ningún contexto, que no sabe cuántos saltos el personaje, que a lo mejor no conoce los controles. Entonces, acuérdense también de esta frase. Eh, Fácil manejarlo, difícil dominarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que sea fácil de jugar, pero que sea difícil de dominar. Por ejemplo, el Pac-Man es súper simple. Uno mueve para arriba, para abajo, para el lado, para el otro. Pero a veces es difícil también saltarse a todos los fantasmas, ¿cierto? Otra frase. Los juegos son patrones de aprendizaje. Siempre, 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 siempre la gente va a aprender. Y ustedes son los encargados como diseñadores de enseñarles a la gente, a los jugadores. Dar a los jugadores el poder para hacer elecciones que mejoren la experiencia del gameplay. No puedes ser bueno haciendo juegos a menos que hagas juegos. Es una frase que a mí igual me llega mucho. También he visto mucha gente que quiere hacer un juego bueno a la primera. Es muy, muy, muy difícil hacer un juego bueno a la primera. De partida porque no conoces el proceso, no sabes qué tan difícil es. Entonces, para llegar a la perfección, es importante que ustedes hagan juegos. Y por eso, cuando salgan de esta carrera, quieren hacer un juego comercial, ya sea en alguna empresa o en su propia empresa, tratan de hacer el juego lo más pequeño posible, ya para que entiendan lo que significa hacer un juego. Aprendan de eso, lo más probable es que se equivoquen, y es normal que se equivoquen, pero todo viene de un aprendizaje. Um, prueben mecánicas, prueben conceptos, entiendan cómo funciona el gameplay, cómo funciona los usuarios, ya, cómo te comunicas con alguien sin decir ni una palabra. A veces entre nosotros, muchas veces entre nosotros, eh, las conversaciones no se entienden bien. A lo mejor yo estoy diciendo algo acá y a lo mejor entienden cosas distintas. Y eso que le estoy hablando. A veces en persona también uno mueve mucho los brazos, hay mucho lenguaje corporal que apoyan también a lo que uno quiere decir. Eh, y aún así no se entiende bien, po. Es como, oye, pero si ayer hablamos de esto. No, pero no dijimos esto. ¿Cómo que no? O escribo un texto. Oye, ¿por qué lo escribí enojado? No, si no estoy enojado. Estoy diciendo no. No, pero es que como lo escribí. Imagínense hacer algo y después que otra persona vaya a ver ese algo que es el juego y tenga que entenderlo. Es complicado. Es muy difícil y por eso es tan importante el rol de game design. Lo importante es que nunca pares de jugar. Jueguen muchos juegos siempre. Jueguen juegos que incluso no les guste, que eran mecánicas distintas. Jueguen juegos de estos que son como online. Hay un montón de juegos de estos online que son gratuitos. Em, Pueden sacar mecánicas bien interesantes. Y lo otro, sea apasionado, pero sea autocrítico. Es decir, tratar de hacer el mejor trabajo posible. Siempre. Ya chicos, vamos a tomar un descanso. Como hay harta materia, nos tomamos 10 minutitos. Vayan al baño, coman algo. Y nos vemos después a las 10, ¿ya? Ya, profe.